Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que hemos decidido en llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Comenzamos este nuevo programa de Los Postreros de Adonai y es un tema espectacular el que tenemos hoy. Tengo a mi derecha a una de las personas más cercanas, más queridas y en quien más confío, Franco Reyes, que ha cumplido años hace unos días atrás y te saluda de esta manera. Buenas noches para nosotros, buenos días, buenas tardes para los que estén del otro lado. ¿Cómo están? También tengo a otra de las personas más íntimas, más personales, en quien más confío, más quiero, Elías Valencia. ¿Cómo estás? Que te saluda así. Muy bien, muy bien. Traemos un episodio hoy muy interesante, así que espero les sea de su agrado. Espero que sea de utilidad también, ¿no, Franco? ¿Vos qué decís? Sí, este tiempo va a ser más breve que los demás, pero esto no quiere decir que el tema es menos importante, al contrario, es uno de los temas más importantes. Pero bueno, vamos a ver, es un tema que es muy interesante. En caso de que lo consideremos, puede ser que hagamos un volumen 2 Es o bueno. un segundo episodio, bien, para poder tocar algunas vicisitudes de este tema, no menor, también por un tema de horario, también porque alguno del equipo por ahí no se siente bien y porque un montón de cosas, y el tema, además, porque el tema lo requiere. Ya que vamos a hablar de la persona más importante de la historia de la humanidad. Si nos has venido escuchando o si tenés curiosidad de saber qué es lo que hemos venido hablando desde un principio, va a ser que el primer capítulo nuestro fue acerca de la fe, ¿no? ¿Verdad, chicos? Así es. Fue sobre la fe y el significado de esta, ¿cierto? Sí, estuvo bastante bueno, a mí me gustó bastante. Y dimos a conocer la manera en que la Biblia demuestra, explica lo que realmente es la fe. Y es distinta a lo que dice el mundo, ¿o no? Totalmente. Sí, además, esto lo recalco siempre, capaz soy repetitivo, pero soy repetitivo porque lo escucho constantemente. La fe y la razón van en manos separadas. Si ven el primer capítulo, que es acerca de la fe, van a ver que esto es completamente erróneo, es del otro lado. No hay fe sin razón, o por lo menos no hay una fe verdadera. Si tienes una fe sin razón, es una fe vana, recordemos, hueca. Así que una pequeña aclaración, no puedo evitarlo, perdón. El segundo capítulo, ¿cuál fue? El segundo capítulo fue, nosotros nos preguntamos si existía un Dios. ¿Esto es así? Hicimos esta pregunta e intentamos resolverla. En realidad fue el especial Navidad, pero era por la fecha. Pero sí, el hilo conductor seguía el tema de la existencia de Dios. Sí, esto es Tal como cual. cuando lanzan películas desordenadas. Bueno, el orden cronológico es el que dice Es acá José. medio Star Wars, algo así hicimos. Claro, tal cual, exacto. Bueno, vino Primero lo la que es fe. la festividad pagana de la Natividad. Y bueno, ahí decidimos hacer un programa especial, pero en realidad el primer programa, cronológicamente hablando, fue ¿qué es la fe? El segundo es si existe Dios. El tercero fue, bueno, como habíamos concluido de que sí existe Dios, el tercero fue, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cuál es Dios? ¿No? Concluimos que Dios existe, concluimos que Dios es el Dios de la Biblia. Ahora, decir que el Dios de la Biblia es Dios es insuficiente en algún aspecto, por lo menos para nosotros. O sea, que Dios sea el Dios de la Biblia, ¿significa, por ejemplo, que Moisés sea Dios? ¿O lo es Elías? ¿O lo es solamente Jehová? ¿O lo es el Espíritu Santo? ¿O lo es Yeshua? ¿O lo es Jesús? O sea, Jesús, por ejemplo, ¿no? Yeshua, ¿es Dios? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Es un profeta? ¿Es un profeta? Es un personaje histórico, y eso un día podríamos tocar, la historicidad de Yeshua. Pero bueno, el programa de hoy, digamos, la pregunta introductoria del programa de hoy es: ¿Jesús es Dios? ¿Yeshua es Dios? Como saben, nosotros amamos el nombre original de Jesús, por eso le decimos Yeshua, ¿no? Porque es su nombre real. La pregunta es si Él es Dios.
¿Será un invento de la Iglesia Católica? ¿Concilio de Nicea? O antes, tal vez, de los apologistas griegos, mal llamados padres de la iglesia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Habrá sido la necesidad, poner a Jesús como Dios, habrá sido la necesidad de los romanos de tratar de asimilar y de resignificar dioses paganos? ¿O realmente Jesús es Dios y se presentó como tal? La idea de que Jesús es Dios es posterior y en realidad simplemente son interpolaciones o textos tardíos los que dicen que Jesús es Dios. Entonces, la pregunta es muy importante porque va a determinar el curso total de la fe de aquellos que creemos que Dios es el Dios de la Biblia, como hemos concluido a través de la razón en los capítulos anteriores. Por tanto, la pregunta a responder es si Jesús es o no es Dios. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que hay que empezar a... se puede empezar a ver lo que dijo él, que es, y lo que hizo. Hablamos de Yeshua, ¿no? Lo que Yeshua dijo y lo que Yeshua hizo. Lo que él dijo de sí mismo. Lo que él dijo de sí mismo. Bien, ¿y qué dijo de sí mismo? Bueno, cuando le decían, voy a poner un ejemplo. Es más, ¿me permiten que arranque ya? Por favor, sí. Perfecto. Voy a leer Marcos capítulo 2. Es la historia de cuando el Mesías, el Mashiach, sana a un paralítico. Pero antes de sanarlo, porque es más conocido por sanarlo, el paralítico, hace algo. Dice: entró Yeshua otra vez en Capernaum. Después de algunos días hizo yo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de multitud, cubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajo el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Y conociendo luego a Yeshua en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bien, Yeshua acaba de perdonar pecados. Y Yeshua acaba de perdonar pecados y es acusado de herejía. Y acá le dicen, de blasfemia. Cuando estaban cavilando, dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Efectivamente. Y voy a Daniel 9:9 para poder resaltar un poco más si esto es así, que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De quién es el perdonar? De Jehová, de Así Dios. es, ¿Qué hizo tal cual. Yeshua? Acaba de perdonar. Acaba de perdonar. O sea que acaba de hacer una acción que solo Dios puede hacer. Me parece muy interesante el texto que vos utilizaste por varios motivos. Vamos a tener que hacer otro capítulo. Definitivamente. Ya. Es que hay argumentos. Nos vemos la próxima. Porque nosotros no podemos. A ver, por la manera en la que nosotros trabajamos espiritualmente, desde el punto de vista de la razón, del espíritu, no podemos, para que nos entiendan, no podemos abordar un tema si no lo abordamos con honestidad intelectual, y esto es tomando cada argumento con solicitud, o sea, con ganas, ¿no? Y abordándolo. Acabas de elegir Marcos. Sí, también Yo no está sé, en Mateo. no sé si se dan cuenta, si ustedes, mis compañeros, o alguien que nos escucha, nos ve, la implicación de que haya elegido Marcos. Yo creo que fue Roja Kodesh directamente, porque dentro de la crítica textual, y más dentro de aquellos que
se levantan en contra de la deidad de Yeshua, van a utilizar a Marcos justamente para decir que Marcos es el primer texto, ¿sí?, antes que Mateo. O sea, sacan el testimonio de aquellos que fueron los discípulos de los apóstoles y dicen, no, el primero fue Mateo y todo lo tradujimos como pudimos. Van a decir, no, primero la crítica textual y principalmente la crítica que se levanta en contra de la deidad de Yeshua va a decir que el primero fue Marcos y que en realidad antes de Marcos hubo un texto que le llaman el Evangelio Q, del cual dependen todos los sinópticos. Que hayas elegido Marcos... No sabía eso. Bien, que hayas elegido Marcos es la oportunidad que tenemos para demostrar a los traductores de la NBI y a quien sea que Yeshua es Elohim desde Marcos mismo. ¿Por qué? Porque el texto es espectacular. Vos vas al versículo 10 del capítulo que vos elegiste y vas a ver que Yeshua dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y ahí cuando vos vas al griego, no dice que se le ha dado potestad. Eso te iba a contraargumentar yo, te iba a decir, no, solamente se le dio la autoridad. Se le dio el poder. Se le dio la autoridad de perdonar pecados, pero él no perdonaba en sí, lo perdonaba el Padre a través de él, que se le dio la autoridad. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer un capítulo más? Este es el introductorio, chicos, la verdad. Ya arranqué ya. ¿Por qué? Porque Primicia. nosotros no podemos explicar la deidad de Yeshua sin explicar la humanidad de Yeshua. Nosotros no podemos explicar la deidad de Yeshua sin explicar por qué él utiliza el título de Hijo del Hombre. Bien, nosotros no podemos explicar la deidad de Yeshua sin las decisiones que tomó para humillarse haciéndose hombre. Y cuando digo decisiones es, por ejemplo, relegar la utilización de su gloria. Y con gloria hablamos de poder. Bien, entonces vamos a ir haciendo de esto una introducción, pero les aburra o no a los oyentes, va a haber un nuevo capítulo, que seguramente, si mis hermanos lo desean así, la semana que viene vamos a abordarlo más. Ahora, es interesante porque dice que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Él no está diciendo que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. Y ahí es donde está la controversia. En realidad, el problema parte por cómo él se presenta y qué es lo que está haciendo. Es una cuestión ministerial. Es una cuestión de la disposición y de la dispensación de los tiempos. Había una escuela en ese tiempo y antes, digamos, donde se discutía en nuestros sabios, los sabios de Israel, básicamente una escuela que decía que había dos Mashiach o que había un Mashiach, ¿no? Que había dos posiciones. Exactamente. O viene, hay uno, o viene dos veces. Hay uno que muere y resucita, o hay dos. Distintos. O sea, Yeshua ben Yosef, Yeshua ben David. No, Ben o sea, vendría a ser hijo. Hijo. Jesús, hijo de José, o Jesús el hijo de David. ¿Ok? Bien. Esto... Que uno era el siervo sufriente y el otro era el que venía a liberarlos de Roma, ¿no? El rey que va a establecer el dominio total sobre todas las naciones. Que es el que va a venir ahora. Sí, un pequeño spoiler es que esto se creía porque cuando vos analizás la personalidad, eran dos personalidades distintas, con características, si bien similares, pero que se podían distinguir. Entonces, como decían, bueno, o viene primero a esto y después muere y resucita, y la misma persona, o son dos personas distintas. Y claro, además lo estaban esperando. Cuando nosotros leemos en Isaías 53 que él va a ser cortado de la tierra de los vivientes, ¿no? Y después dice, verá linaje. Y que pondrá su vida, ¿no? expiación, sí. Para perdonar los pecados, y luego vivirá largos días. Este era el texto, ¿no?, de mayor controversia en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un evento que vos sacaste espectacularmente de la galera y ya digas como que tiraste una bomba atómica diciendo, mirá, acá Yeshua, empezamos con todo, acá Yeshua dice que tiene poder. Tiene el poder, tiene la potestad, ¿sí? Tiene la potestad de perdonar pecados. Ahora, ¿le ha sido dada esa potestad? ¿La tiene?
De todas formas, yo, a ver qué les parece. Si Dios es el único que puede perdonar pecados, yo te digo, yo solamente puedo hacerlo, solo yo, nadie más, solo yo. Y después alguien dice, yo también tengo la potestad. Entonces, ¿me equivoqué? O sea, Bueno, justamente, perdone que esté tanto con este texto, que no lo iba a usar yo, pero yo tampoco. está hablando, Yeshua está hablando de manera individual. Yeshua no dice, se me dio, Claro, no dice también, yo tengo, dice. no, dice tiene. Ah, verdad. No, Pues dice sepáis que tiene. el Hijo del Hombre tiene Está hablando en potestad. tercera persona. O sea, la complejidad, escrituralmente hablando, desde el Koiné, es tremenda. No lo vamos a abordar ahora, pero es tremenda. O sea, él habla del Hijo del Hombre en tercera persona, pero es él. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación de por qué, ¿no? Pero igual él siempre hizo esto. Sí, siempre eso es. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. O sea, constantemente. Y cuando van y le dicen, los demonios dicen, lo reconocen a él, ellos, calla. Claro, porque Digas los quién demonios soy. que gritaban. Lo quiero leer, pero no lo encuentro. Gritaban, tú eres el Hijo de Dios. No, o sea, en un momento le dicen algo muy interesante, le dicen, a mí me parece muy interesante, dice, vienes a torturarnos antes de tiempo. Eso. ¿No? Y él, ¿qué hace? Los manda a callar. Lo mismo cuando sana. Porque claro, él tenía que venir a cumplir lo que venía a cumplir. Por eso nació en la generación perversa de Israel. A ver, si Yeshua aparece hoy, quédense tranquilo que no hay judío que no diga es el Mashiach. O sea, la única generación que podía llegar a hacer eso, y hay una cuestión histórica, de rechazar al Mashiach, era esa generación nada más. E insisto, lo estaban esperando. Y los judíos no lo pueden negar. Lo estaban esperando. Lo siguen esperando, ¿no? No, Claro. pero están diciendo. Y nosotros también. Es como que yo te diga, che, ya debe estar acá, ya está por llegar. Y no como, ya debe estar acá en 100, Claro, lo que 200 pasa es que años. los tiempos se habían cumplido, esto Exacto. lo sabemos también por el Talmud, los tiempos se habían cumplido, Las 70 semanas de Daniel. exactamente, los tiempos se habían A eso cumplido apuntaba. y otras cosas más, por ejemplo que, digamos, el Mashiach va a venir cuando se siente en el trono de David alguien que no sea de la tribu de Judá, y Herodes el Grande era griego, entonces todo, y hay otras profecías más y otras cosas más que demuestran que vos tenés razón, el Mashiach tenía que venir, y hay una gran controversia de por qué no vino, ¿no? Y bueno, ahí viene el argumento de que van a poner ellos de, en realidad todo esto fue un castigo a nuestro odio sin sentido, y bueno. Bueno, yo les quiero preguntar algo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el Salvador? Dios. Y ¿Dios? ¿Yeshua o Dios? No, y yo. No, bueno, a ver. Entonces vamos a abordarlo de la siguiente manera. Para mí es Dios. Bueno, pero Sí, yo veo. ¿o es Yeshua o es Dios? ¿O es Jehová? No. Yo me voy a poner abogado del diablo. Dale, a ver. No, el Salvador, la salvación viene de Dios. Después él arbitró los medios. Claro, él envió. Él Ah, arbitró los me ponía medios. ese- era su representante entonces. Pero que claro, Su enviado. es la majestad. ¿Cómo no va a tener representantes? Es el ungido, el enviado. ¿O acaso no tiene ángeles, ministradores? Y arcángeles también. Exacto. Bueno, le voy a leer dos textos muy interesantes. A ver. Isaías 43. Ajá. Se perdió. Momento. A ver, Recalculando. 11. Ahí va, Muy que la bien. encontré. Ay, Perfecto, gracias. excelente. Era el que yo quería. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que fuera de Jehová nadie puede salvar, no hay quien salve. Bueno, después en Mateo, capítulo 1, dice, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua es el Salvador y a la vez fuera de Jehová no hay quien salve.
Y no solamente eso, sino que el nombre de Yeshua significa Jehová salva. Muy interesante pensar que Jehová es el Salvador y Yeshua es el Salvador. Por lo tanto, ambos son una sola persona. No, una sola esencia, perdón. Son dos personas diferentes, una sola Bueno, esencia. eso será tema para otro. Para el próximo Tal capítulo. cual. No llegamos a capítulo. Me gustaría aportar algo, si Por se favor. me permite, a ese pasaje. A ver, Léelo nuevamente, ¿cuál de los dos? el de Mateo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Excelente. Bien. Israel. ¿Qué significa? ¿Cómo? Israel. ¿Qué significa? Lucha con Dios. Bien. ¿Y qué es Israel? Pueblo, un hombre, Es el pueblo. ¿A quién le pertenece? a Jehová. Léelo de nuevo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Perfecto, él salvará a su pueblo. Isaías dice de quién es la salvación. ¿Quién da la salvación? Solamente Jehová. Y yo solo soy Elohim, yo solo soy Dios. Y no tienen Dios, otro Dios delante mío. Y son pueblo mío, adquirido por mí, que lo saqué con mano fuerte y brazo extendido de Misraim de Egipto. No tienen Dios ajeno, ustedes me pertenecen. El único que puede decir que es su pueblo y que los va a salvar es Jehová, nadie más. Chicos, esto yo se los digo por lo siguiente, porque la gran argumentación teológica siempre debe ser tardía. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no necesito armar una tesis, ni siquiera un ensayo, cuando se me escapan las minucencias de la verdad entre los dedos. O sea, es algo que... Y esto, por eso digo, yo le comentaba a los chicos, lamentablemente llegué tarde porque el Señor me está permitiendo vivir momentos de dificultad y de aflicción. Y bueno, nada, les explicaba que esto lleva mucho tiempo porque es tanta la información. Y uno va, síganos porque vamos a poder encontrar el carácter de Él a través de todo esto, ¿no? Pero bueno, vos mismo le dijiste que Jehová es quien salva. Y Yeshua, que en Él está el nombre, vino para salvar a su pueblo, ¿no? A su pueblo como pertenencia. Bueno, en tu caso, Fran, tiraste una bomba atómica también al demostrar que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados. La única manera de que el Hijo del Hombre tenga la potestad de perdonar pecados es que en el Hijo del Hombre esté el único que puede perdonar pecados. ¿Ok? ¿Bien? Sí, por eso no creo que haya... no veo que cabe la posibilidad de decir, fuera de mí nadie salva, solo yo perdono pecados, y después hay una persona ajena, enviado, que perdona pecados y que salva. O sea, me parece muy contradictorio. Así como cuando hay similitudes también que podemos ver. A ver. Como dicen, 1 de Juan, capítulo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y vemos que en Juan, en el Evangelio de Juan 8:12, dice, hablando de Yeshua: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién más? O sea, ¿a quién más se le dan estas características? ¿Me repetís las primeras palabras de ese versículo? Por favor. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el otro decía que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Para mí está hablando exactamente de lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque no solamente habla de luz, sino que también que no está en tinieblas, son características iguales. Muy bien, excelente. Y perdón que eso me vuelve loco a mí lo que está diciendo. Las primeras palabras que decían, Yo soy la yo luz. soy, dice.
del mundo. Yeshua diciendo yo soy, lo dijo en 8 ocasiones. 7 empezaba con yo soy y en la octava decía porque antes de Abraham yo soy. Que es tal vez la expresión magnánima, ¿no? Sí, que ya todos... Antes de Abraham yo soy, decía. Pero no nació en el año 0 o el año 3. Como que antes de Abraham yo soy. Claro, ¿Te sigo? ¿cómo es posible? ¿Estás ahí? Estamos ahí. Léelo, por favor. ¿Y de dónde proviene esta expresión yo soy? A ver. Éxodo 3:14. ¿Y qué dice? Éxodo 3:14. Jehová hablando con Moshe. Y Moshe le preguntaba, ¿y quién diré quién eres tú? Ujú. Y Jehová le responde. Y respondió Dios a Moshe, a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, pero a ver, que diga yo soy... Es blasfemia, como decían los judíos. No, o sea... Es blasfemia. Bueno, pero para mí no lo Escrituras- entendieron. ¿Para vos qué? No lo entendieron los judíos. Hay dos opciones, o es blasfemia o en verdad es Dios. No hay otra. O por ahí no quiso decir lo que ellos entendieron. No, hay otras opciones. Mateo escribió es mal, una falacia de, digamos, de coso. A ver, también está la opción de que él no haya querido decir eso. Y lo hayan entendido mal. Lo entendieron mal. Él lo que quiere decir, digamos, es, digamos, su digamos, valor anterior a Abraham, ¿no? Porque justamente es el ángel enviado para salvar. El arcángel Miguel. Eso lo podemos discutir, pero por ir ahora, ¿cómo vos te das cuenta de que no? Bueno, muy simple, muchachos. Hay un libro que hay mucha controversia, es la Septuaginta, pero es una traducción que fue hecha, después podemos hablar si por obligación o no, ¿no? Pero por más de 70 eruditos del hebreo bíblico, ¿sí? Un par de siglos antes de Yeshua, que tradujeron el Tanaj, ¿ok? Y otros libros más. Bueno, el problema está en que yo puedo decir que yo soy en griego de diferentes maneras. A él lo quieren matar porque él dijo ego eimi, que es yo soy, el yo soy de Éxodo, el yo soy de la zarza. De cuando él dice, Moshe dice, pero ¿al nombre de quién? El nombre de yo soy. Para aclararlo, los sabios tradujeron Éxodo 3:14 del hebreo al griego y utilizaron la palabra ego eimi. Y cuando vemos el registro del Nuevo Testamento, las palabras que usa Yeshua es ego eimi. ¿Así es? Exactamente, es ego eimi. Entonces, claro. Por lo tanto, no hay duda. Claro, entonces, a ver, cualquier judío de ese momento se rasgaba la vestidura. o creía en él o lo tenía que matar. Totalmente. Bueno, tengo otra, porque capaz te dicen, no, pero ahí no está diciendo yo soy, está diciendo yo soy la luz del mundo. Bueno, más allá de que hay otras menciones. En Mateo 14 dice, capítulo 22, enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar a la barca a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí no sigue nada más, solamente dice, yo soy. Y estoy hablando de Mateo, ya que te criticamos por el otro. Sí, también yo Mateo soy la Hebreo. vid, yo soy Cuando él dice yo soy la vida, cuando él dice que él es la vida, el camino, la verdad y la vida, claro. cuando él dice que él es la verdad, nadie puede atribuirse semejantes títulos y que adjetivizan si no es Dios. Ahora, yo les quiero presentar una controversia. Tengo varias, si querés, controversias más, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Querés? Dale, a ver, tírame vos alguna, a ver. Bueno, para que la resuelvas, a ver. Entre la Y- antimán. Si puedo, ahora entre todos, por favor.
Bueno, ¿y si fue una creación, nada más? Bueno. Antes de Abraham, ¿no? Ajá. Lo crearon a Yeshua como una criatura antes de Abraham. Porque la Escritura dice que Él es el primogénito de toda la creación, es decir, que fue creado primero. Y es más, va a decir, tú eres mi hijo amado, Bien, tengo te he complacencia. engendrado hoy. Ah, perdón. ¿Has visto? Es una creación. Es una creación, claro. O sea, Bueno. entonces sí. O sea, Cerramos acá. no es eterno, no es Dios, y Él fue creado en determinado tiempo, así junto con los ángeles caídos, Satanás, todo es lo mismo. Por lo tanto, puede tener un nivel mayor que los ángeles, pero no es el todopoderoso. Es como un Dios. Un Dios, claro, perfecto. Mira, Juan 1:1, en vez de decir No. que el verbo era Dios, dice el verbo es un Dios. Ah, Claro. perdón, lo leo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Según esto. Aclaro, esta es la postura que tienen los amigos testigos. Testigos. De Rayovac por respeto al Eterno, o Sí. testigos Jehová, ¿no? Pero bueno, esta es la postura que ellos presentan. ¿Cómo resolves esto? ¿Cómo se resuelve algo así? Claro, porque ellos dicen, no, el verbo era Dios, está mal. El verbo era un Dios. Era un Dios Es la porque postura que diferente al Eterno, a Jehová, porque fue creado, él es el primogénito de la creación. Bueno, les voy a contar algo que yo hice una vez. ¿Se puede contar? Sí. Y me parece es un anecdótico y seguimos. Para que lo haga con cualquier persona que lo desee. Vayan a una universidad secular de prestigio. Anoten este versículo en griego koiné. Vayan a una clase de oyentes. Yo fui a griego 5 de la Universidad de Puan en el año 2000, que fue 2013. Estaba anotado justamente en la carrera de letras clásicas. Y fui oyente, y cuando terminó la clase me acerqué a la persona que estaba dictando la clase de griego 5, de griego clásico 5, y fue extremadamente rápido y hasta burlón. Porque cuando le acerqué el texto inmediatamente se dio cuenta que era un texto griego koiné, digamos, sagrado, como le dijo él. Dice, no, sí, dice que es Dios, no dice un Dios. Ah, ya Así. se lo habían hecho, ponele. Exacto, ya lo había investigado. Salí de acá, es obvio. Bueno, yo lo hice con traductor Google y ChatGPT y me dio el mismo resultado. Ah, lo hiciste. Ah, es muy. Este chat GPT, tengo qué viejo de todo. Es la generación La ahora. generación de ahora. Antes Bueno, me tomaba el subte. todo ayuda para encontrar la verdad, si el verdad es griego. Está bien, no sabemos griego, no nacimos en Grecia, no nacimos en ese tiempo para saber koiné, pero tenemos herramientas como para ver si en verdad dice que es un Dios o si es Dios. Bueno, esto no resuelve la controversia igualmente. Bueno, resolvemos que no es un Dios por lo menos. Claro, pero porque no hay un Dios en el sentido del término que utiliza Yohanan, que utiliza Juan acá. No está hablando de Elohims, o sea, poderosos, sino que está hablando de Teos, está hablando de Dios. O sea, Juan acá está hablando de Dios. Entonces, el argumento de no, porque todos somos dioses, o Dios significa poderoso. No. Acá Juan está hablando de Teos en griego. Pero ¿cómo resolvemos esto? O sea, ¿fue Yeshua creado o no fue creado Yeshua? no sé, ¿qué opinas vos? Bueno, yo creo que es un ser increado, yo creo que es eterno, que la procedencia no explica un origen posterior. ¿Querés un versículo que diga que es eterno, Yeshua? A ver, dámelo. Me encanta porque lo tenía acá preparado y salió el tema. Excelente. Apocalipsis 1:8. Bien, muy bien. Y relacionado con Éxodo 3:14 también. Muy bien. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Palabras de Yeshua, revelándose a Juan. Él hablando de sí mismo. Una descripción muy parecida a la que hace Daniel, de a quien él vio. O sea, vos agarrás cuando Daniel describe al Todopoderoso que lo ve,
es la misma, casi la misma descripción que hace Yohanan en la isla de Patmos, preso sin la posibilidad de tener el texto de Daniel en la mano. Repito el texto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Adonai, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es y el que era, el principio y el fin es el eterno. Es el Eterno, exactamente. Es el eterno. Aparte que utiliza, bueno, el alfabeto en realidad lo que utiliza ahí es el hebreo, pero habla de que, y me parece muy interesante. El Aleph y el Tap, ¿no? En hebreo es el... Exactamente. Alfa y Dalet. ¿Cómo? Alfa y Dalet. ¿Tap, no es? No, Alfa y Dalet. Yo no. Después Después lo chequeamos. Pero bueno, porque sí. No, perdón. Alfa y. Bueno, después lo vemos bien. La cuestión en definitiva es que él justamente cuando se presenta y habla de sí mismo, lo hace de manera eterna. Por lo tanto, podríamos seguir investigando sobre esto, pero si Él es la luz, si Él es la vida, si Él es la verdad, es eterna. Ahora, cuando Él utiliza el alfabeto para darse a conocer como que Él es el eterno, siempre uno tiene que preguntarse por qué. Porque nuestro culto es un culto racional. Bien, Él es el Logos, Él es la razón, Él es la razón, Él es el Lógicos. Bien, Él es la expresión verbal de los pensamientos del Padre. Por eso es uno con el Padre, es imposible dividirlo. El Padre y yo somos uno, dicen. Exactamente. Ahora, todo muy lindo hasta acá, pero Éxodo 33, 20 dice, hablando con Moshe, le dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces, ¿cómo puede ser que Yeshua sea Dios y no se murieron todos? Bueno, primero resuelvo lo de el primogénito de la creación. Ah, bueno, dale, sí. Cuando habla de primogenitura, se está refiriendo a que Él es preeminente, a que Él es el principal de la creación, no a que Él nació primero. Porque como vemos acá en la Escritura, Él es eterno. Simplemente para cerrar ese tema y seguir con... No, es que es súper importante. Y me gustaría enlazarlo, como siempre, esto la verdad que no... Es muy espontáneo. Es espontáneo. No es una clase de teología, es más bien venir a compartir nuestra fe y demás. Pero me gustaría ir a Juan 3:16 para hablar de lo que vos acabas de decir. Uno de los pasajes más citados, memorizados en la historia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante porque no poca gente considera y piensa que el término unigénito Hijo de Dios significa que es el único Hijo de Dios. Y no es así. El término, además de que Él es el único que procede del Padre, unigénito viene de la palabra griega monogenes, que significa una y misma característica, una y misma cosa. Por eso los judíos le dicen, porque tú siendo hombre dices, te haces Dios, porque él decía que en un momento va a decir que es hijo de Dios, más allá de que se presenta como el Hijo del Hombre a sus allegados, principalmente a sus 70 y algunos más, les va a revelar cosas así como estas, diciendo el unigénito Hijo de Dios. Y ellos lo van a querer matar también porque dice, tú siendo hombre te haces Dios, porque dice que eres hijo de Dios, y ahí Yeshua los va a retrucar de una manera espectacular utilizando el Tanaj. Pero el problema está en el término que utiliza Yeshua, es monogenes. Él no solamente dijo que era el Hijo de Dios, él dijo que procedía del Padre y que era un monogenes con él. O sea que el Padre y él son uno en característica, calidad, cantidad, forma. Es el monogenes. Él es el monogenes de Dios, es el unigénito de Dios. A ver, para que lo entiendas de una manera más simple. Viste que la palabra genética, ¿no? Viene del griego
genes, ¿no? Y nosotros lo utilizamos para hablar del código genético que nos hace y nos da nuestra característica. Yo, cuando tengo un hijo, le comparto mis genes a él. ¿Ok? Bueno, para que entiendas, Yeshua tiene los genes de Dios. O sea que Dios puso su esencia en un cuerpo humano. Te comparto un versículo que lo explica Por favor. un poco mejor. Excelente. Pablo, la sabiduría de Pablo, que fue a través del Espíritu Santo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios está corporalmente en Yeshua. Efectivamente. Y la plenitud, no hablamos de él total. Y hablando un poco, yendo a Colosenses, y esto de, bueno, Yeshua es Dios, y lo estamos abordando de una manera bastante directa en el programa de hoy. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde vamos a responder algo, a una crítica acerca de Yeshua, una crítica de parte de los judíos acerca de Yeshua, de que Yeshua no puede ser Elohim. Bien. En algún momento también vamos a abordar este tema y van a decir que, bueno, que es imposible, ¿no? Porque Dios no puede hacerse hombre, ni lo va a hacer, y que nadie puede ver a Dios y vivir, y que Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, para abordar este tema rápidamente, porque no podemos hacer mucho más, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. En adelante dice: Él, Yeshua, es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda creación, como hablaba mi hermano, primogenitura en el sentido de preeminencia, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahí viene la contradicción inmediata frente a la mala aplicación del término primogenitura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la cruz. Esta plenitud de la deidad, Pablo la va a explicar porque Epafras, que era el pastor de Colosas y probablemente el que fundó la congregación de Colosas, se acerca a Pablo con un problema. El problema era que Jesús, algunos decían en la congregación de Colosas, que Jesús era un fantasmita. Que era espíritu. Era un espíritu, en Era un realidad. fantasmita, era Gaspar. Era Gaspar, era un fantasmita, ¿no? Entonces, ellos van a hablar de la dualidad, ¿no? Una de las grandes herejías que afrontó la Iglesia, herejías que empezaron inmediatamente. Inmediatamente, no que pasaron un montón de siglos, no, inmediatamente para los romanos, se lo digo. Porque la multitud de pensamientos en el cuerpo de Cristo existe. Por tanto, yo creo que el Creador nos permitió que existiera esta herejía y que Pablo la responda de esta manera. Porque vos fíjate que de la plenitud que vos hablaste, el capítulo 2, sobre la deidad, en Yeshua habita la plenitud de la deidad, porque como dice el versículo 16, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y de quién es todo? ¿De quién es todo? De Dios. De Dios. ¿Y para quién es todo? Para Dios. Toda la gloria a Dios. Ahora, muy interesante esto.
porque si ustedes son tan amables y me acompañan a Éxodo capítulo 33, versículo 12. Bien. Porque me gustaría, no sé si, bueno, lo vamos a leer rápido, me gustaría leer esto. Dios promete digamos, Jehová había prometido su presencia, ¿no? A Moshe. Entonces, el versículo 12 dice, y dijo Moshe a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, está hablando Moshe, miren cómo hablaba Moshe con el Elohim. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la tierra que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cuidaré con mi mano para que hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Este texto es un texto extremadamente importante para conocer la idea de Yeshua. Extremadamente importante. Y todo Éxodo es muy importante para ver que Yeshua está ahí. Los Yehudim van a decir que en realidad él es Matá o Metatrón, ¿no? Porque van a ver que el ángel, que ángel significa enviado, el enviado de Dios va a enviar su presencia y va a decir que a quien él envió en el Éxodo para cuidar al pueblo, dice, hagan todo lo que él diga, porque si no, y en él está mi nombre. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el resplandor de la gloria de Dios? O sea, porque él dice, te mostraré mi gloria, y luego está en el tabernáculo hablando con la gloria de Dios. Y él dice, es impresionante cómo en tercera persona, él va a decir, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Por qué no dice proclamaré mi nombre? ¿Por qué? ¿Acaso la gloria de Dios y el resplandor de su poder, él lo manifiesta de una forma diferente a lo que nuestra imaginación puede producir por los términos? Porque yo creo que el resplandor de la gloria es como una luz que me tapa. ¿Ese es el resplandor de la gloria? ¿Quién es el resplandor? ¿Quién es la presencia de Dios? ¿Quién pasó por delante de Moshe si él iba a declarar y a mostrar el nombre de Jehová? Bueno, los judíos dicen que es una especie de ángel, superángel, ¿no? Pero la Escritura dice que el resplandor de la gloria es
Yeshua. Ah, ¿no me creen? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Y en Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, dice así. Bueno, vamos a hablarlo del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. A ver, volvamos de nuevo. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Esta carta tiene un contenido, una carga hebrea, una carga de Tanaj. Dirigida a los judíos que conocían el Tanaj mucho más que nosotros, ¿no? Tal cual. Tiene un peso, que cualquier judío hoy en día lee esto y lo va a considerar obviamente una blasfemia para ellos, porque no creen en esto, porque está diciendo que el resplandor de la gloria que hablaba con Moshe, el resplandor de la gloria de Elohim, que en el tabernáculo le dictó la Torá y le dijo: haced 13 copias, mandá una copia a cada tribu y la última copia de la ley de Moshe la ponés sobre el arca, es Yeshua. Eso es lo que está diciendo esto. Y la verdad que no sé si la agarraste o no la agarraste. Esto es para aquel a quien es enviado este mensaje. Yo digo, si lo entendiste o no. No puedo hacer un estudio teológico profundo, pero es resplandor, ¿me entendés? Yo voy a hacer pasar mi resplandor, ¿sí? Y te declararé, o sea, Dios, el Padre, está diciendo, supuestamente, que va a hacer pasar su resplandor y te declararé el nombre de Jehová. ¿Cómo? ¿Pero cómo me vas a declarar el nombre de Jehová? ¿Que el nombre de Jehová es tercero? No entiendo. Claro, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Creo que es espectacular y hay muchísimos versículos más meternos con la profecía de Isaías. Quiero atreverme a citar uno de tus versículos o el versículo que más te gusta, por lo que tengo entendido. Pero porque venía pensando en ese y pensé que se venía a ese. No, estabas hablando de glorioso. Iba a cerrar con ese, pero te lo dejo a vos. Bueno, igual lo tenía acá. Y quiero que por favor expliques. Bueno, ahí lo voy a explicar. Pero quiero que vos expliques lo que yo voy a marcar. Dice en Tito, capítulo 2, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Primero quiero marcar que dice de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Está haciendo a los dos en uno solo. Tito. Bien. Dice, nuestro gran Dios y Salvador. Es como que yo diga, de acá de mi primo y hermano Elías. Estoy hablando de dos personas. No estoy hablando de la misma persona. Bueno, acá también está hablando de nuestra misma persona. Pero lo que yo quería que aclare José es cuando dice, porque la traducción de Reina Valera dice la manifestación gloriosa. Pero acá José va a aclarar algo de la traducción. Claro, la traducción no es del todo correcta, sino que se va a manifestar la gloria de Elohim, ¿sí? O sea, nosotros esperamos la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. O sea, Franco, me haces llorar, chabón. De verdad, tío. Primero porque que conozcas cuál es mi versículo favorito de toda la escritura y lo cites así me haces llorar, me pones incómodo. Porque justamente el pasaje está hablando de esto. El pasaje está agarrando el Tanaj, está agarrando la Torá, está agarrando los profetas. Este tipo, Rabí Shaul, que se le dio, como dijo Pedro, una sabiduría espectacular, lo que te está diciendo acá, y en una carta escrita a un tipo que era su discípulo y que jamás podrías pensar que esa carta va a llegar hasta nosotros,
está utilizando una carga teológica tremenda porque dice que nosotros estamos esperando la manifestación de la gloria, de la majestuosa gloria de Elohim, la misma que vio Moshe. Porque él vino como el hijo del hombre. Bueno, él va a venir y estamos aguardando la manifestación gloriosa, la manifestación de la gloria de Dios. Por eso dice Dios y Señor, es Dios y Salvador, Soter, ¿no? Que es el término en griego solamente para Dios y que siempre se ha atribuido a... Que no es una... Cuando dice manifestación gloriosa no es una característica de la manifestación, es una manifestación de la gloria. Exactamente. No como adjetivo, sino como un sustantivo. Ahí está, muy bien, exactamente. Es eso. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué esperan estos loquitos? Bueno, lo que esperamos es ver la gloria. Él es la gloria. O sea, Él se manifiesta en la medida en la que nosotros podemos entenderlo y verlo. Bueno, ¿qué manifiesta su gloria? La gloria, y con esto vamos cerrando, porque si yo no voy a ir a Génesis 18. No, pero eso es para la segunda parte. Yo igual antes... para la Trinidad. Ahí va. Porque hay versículos que lo estamos reservando para el programa especial de la Trinidad. Me reservo, porque yo estoy acá. No sé, iba a comentar este. ¿En qué? ¿En Génesis 18? No, iba a mencionar si este era texto para tener en ese es para la Trinidad. Vamos para la Trinidad. Sí. Lo guardamos. Ya tenemos que... vamos terminando. Sí. Pero Bueno, que es la primera parte. sí. ¿No? Bueno, quedamos con Fue la primera un parte. episodio espectacular, me parece. Hay... Mucha emoción. Sí. Estamos hablando de alguien que para nosotros es Elohim, ¿no? Estamos hablando de justamente... La vida. Claro, La o vida. sea, el acto más importante en toda la historia fue Yeshua en la cruz. Entonces no es una persona que se menciona en la Escritura. Desde Génesis 3, cuando dice que la simiente de la mujer iba a venir uno que lo iba a matar, que lo iba a herir en la cabeza, más en el calcañar. Hasta en Apocalipsis se habla de esta persona que estamos hablando. Por eso es que es tan importante. El cual es Dios hecho hombre, que vino acá a la tierra, el cual pagó todos nuestros pecados y murió por nosotros aun cuando Él no lo merecía. No aferrándose a ser igual a Dios hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Nosotros creemos en que es nuestro Señor y Salvador y Dios, como dice Tito. Así que en términos de hombre, es el hombre más importante de toda la historia. Por eso es que lo tomamos con tal seriedad. Pero bueno, esta va a ser la primera parte. Pero la virtud de sus actos no provienen del hombre. Y es ahí donde... ¿Quién es el único santo? Elohim. Dios. Y en él no hubo pecado ni engaño en su boca. No hay virtud en él que provenga de su humanidad. Por tanto, no caemos en idolatría. Nosotros los humanos fuimos hechos y constituidos a la imagen de Dios. Y ahora pueden entender un poquito ese famoso pasaje y su sentido real. La providencia y el conocimiento eterno del Señor había previsto venir a este nivel. Y así lo hizo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios no es que Dios viene con una vara y te pega. La principal característica de la ira de Dios es que se aparta de ti. La vida está en el Hijo. Y todos tus pecados, todas tus faltas, que vos sabés que merecen que alguien te las cobre. Porque quédate tranquilo que si vos crees que el auto que está en la esquina tiene dueño, o que vos sos dueño de tus pertenencias, quédate tranquilo que esto tiene dueño, capo. Te guste o no te guste. Que vos no quieras verlo, no importa, pero esta realidad, y todo lo que se te dio, y todo lo que disfrutás, desde el sabor de la comida, desde la plenitud de una relación social, amorosa, de amistad, hasta la comodidad que tenés cuando te vas de vacaciones a una playa, el disfrute de tus pensamientos, todo
tiene dueño, y es Él. Y nosotros hemos destruido la vida y la seguimos destruyendo. Nosotros los seres humanos somos el único animal que ha traído a este planeta y a la vida la muerte. Eso dice la Biblia. Por eso Elohim se hizo hombre, para pagar nuestros pecados, porque nosotros no lo podemos hacer ni lo queremos hacer. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busca a Dios, no nos interesa. Dice que si nosotros buscamos a Dios es porque Él nos buscó primero. Dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. No hay quien haga lo bueno, no hay nadie, ningún pastor y ni menos ningún papa. Él se hizo hombre para pagar tu deuda, la que vos sabés que tenés, porque sos pecador igual que yo. Y tu conciencia, si arroja cosas del Espíritu Santo, si Dios quiere, y escuchás la voz del pastor real, tu conciencia te tiene que acusar de lo que sos. Volvé a Él. Contactanos. Llámanos. Porque Yeshua es Dios. Y si pisó esta tierra, es para salvar a sus escogidos y para hacer justicia frente a la maldad. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga.